El martillo impactó la tabla podrida del suelo con un crujido espeluznante, y el corazón de Clare se paralizó al instante. Bajo la madera astillada, un diario encuadernado en cuero yacía expuesto. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, susurraban secretos antiguos. Pero no fue el diario lo que le heló la sangre. Fue la fotografía escondida dentro de la cubierta, una imagen de su hija, Emma, capturada justo el día anterior, con un mensaje garabateado en tinta desvanecida en el reverso. Ella se parece a ella. La verdad inverosímil sobre la habitación 6A estaba a punto de destrozar cada certeza que Clare había construido sobre su nueva vida. Antes de continuar con la historia, por favor, pulsen el botón de suscribirse para alegrarme el día, y déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo esto. Clare Morrison solo tenía $17.32 exactos en su cuenta corriente cuando encontró el anuncio por primera vez. El divorcio se había resuelto hace 3 meses, y David se las había ingeniado para quedarse con absolutamente todo: la casa familiar con su cerca blanca inmaculada y el césped perfectamente cuidado, los 2 coches, incluyendo su querido BMW, e incluso la cuenta de ahorros conjunta que ella, estúpidamente, nunca había cuestionado a pesar de haber aportado su propio salario de la firma de marketing donde había trabajado antes del nacimiento de Emma. Lo único que le quedaba era su hija de 15 años, Emma, un destartalado Honda Civic cuyo tubo de escape traqueteaba sin cesar, y una determinación que ardía con más fuerza que el saldo menguante de su cuenta bancaria. El sitio de subastas en línea parecía, en el mejor de los casos, sospechoso, repleto de propiedades embargadas y terrenos baldíos que nadie quería. Llevaba horas revisando anuncios, volviéndose más desesperada con cada minuto que pasaba. Su situación actual, un apartamento estudio diminuto encima de la tintorería de Romano, se suponía que era temporal. 3 meses se habían extendido hasta lo que parecían 3 años, y el olor a químicos de la planta baja le provocaba constantes dolores de cabeza a Emma. Pero entonces lo encontró. Estaba enterrado entre un tráiler oxidado en Virginia Occidental y un almacén dañado por una inundación en Ohio. Historic Grandview Hotel, $1 de puja inicial, y sin precio de reserva. La fotografía en blanco y negro mostraba una estructura victoriana de 3 pisos con un elaborado trabajo de carpintería decorativa. Sus ventanas estaban tapiadas como ojos cerrados. Era arquitectura neogótica con ventanales saledizos, ménsulas ornamentadas y una torre que se elevaba hacia el cielo como un dedo señalando al cielo. O al infierno. La descripción era escasa, pero intrigante, construido en 1892. 24 habitaciones. Necesita una renovación exhaustiva. Se vende tal cual. El comprador es responsable de todas las inspecciones y reparaciones. Propiedad ubicada en Millbrook, PA. Suelos de madera noble originales. Accesorios de época. Cocina comercial zonificada para negocio de hostelería. Lo que capturó la atención de Clare no fue el precio ni el potencial del edificio. Fue la letra pequeña, escrita en cursiva en la parte inferior, como si el vendedor se hubiera resistido a incluirla: la propiedad incluye folclore local y rumores de actividad paranormal. Solo postores serios. No se asume ninguna responsabilidad por sucesos sobrenaturales. Mamá, no estarás considerando esto seriamente, ¿verdad?, dijo Emma, asomándose por encima de su hombro a la pantalla del portátil. Su hija había heredado la naturaleza práctica de David y sus penetrantes ojos azules, lo que significaba que abordaba cada una de las ideas crecientemente desesperadas de Clare con el entusiasmo de quien programa una endodoncia. A sus 15 años, Emma ya había sobrevivido al amargo divorcio de sus padres, la pérdida de su hogar familiar y la humillación de tener que cambiar de escuela a mitad de semestre cuando ya no podían pagar la matrícula privada. Es $1, Emma. $1 por un hotel entero. Sí. Y probablemente haya una razón para eso. Mira este lugar. Parece sacado de una película de terror. Literalmente el tipo de lugar donde familias enteras son asesinadas en la primera escena. Clare hizo clic para ver las pocas fotos adicionales. Las tomas interiores mostraban papel tapiz desprendido con patrones que habían estado de moda durante la administración Reagan. Techos manchados de agua con trozos de yeso caídos y escombros esparcidos sobre suelos de madera noble que habían visto décadas mejores. Pelusas de polvo bailaban en haces de luz solar que se colaban a través de las tablas rotas. Telarañas cubrían las esquinas como decoraciones fantasmales.
Y en una foto, lo que parecía una familia de mapaches se había instalado en lo que solía ser el comedor. Pero bajo toda esa decadencia, Clare podía vislumbrar la estructura de algo hermoso, una ornamentada moldura de techo que hablaba de artesanos hábiles que se enorgullecían de su trabajo, una imponente escalera que ascendía con una barandilla intrincadamente tallada que se curvaba como el brazo de una bailarina. Ventanas altas que inundarían las habitaciones con luz natural una vez que quitaran las tablas, suelos originales de madera que brillarían como miel una vez restaurados adecuadamente. Estanterías empotradas y asientos junto a la ventana que sugerían una época en que la gente valoraba la permanencia y la belleza por encima de la comodidad. «Voy a hacer una puja», anunció, con el cursor flotando sobre el botón. «Mamá, no. No podemos permitirnos renovar un hotel. Apenas podemos pagar la comida». La voz de Emma transmitía el peso de alguien obligado a madurar demasiado rápido, alguien que había aprendido a conciliar chequeras y recortar cupones mientras sus amigos se preocupaban por los deberes y los chicos. El dedo de Clare se cernió sobre el botón de pujar. Emma tenía razón, por supuesto. Estaban viviendo a base de fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de cacahuete, subsistiendo con el trabajo a tiempo parcial de Clare en un centro de llamadas, donde pasaba 8 horas al día siendo gritada por extraños por sus facturas de cable. Lo inteligente sería olvidarse del hotel y centrarse en encontrar una situación más estable. Tal vez un pequeño apartamento que realmente pudieran pagar. Tal vez un segundo trabajo que les diera suficiente espacio para respirar. Pero Clare había sido inteligente durante todo su matrimonio, inteligente, cuidadosa y responsable, permitiendo que David tomara todas las decisiones financieras mientras ella criaba a Emma y mantenía su hogar de postal. Fue inteligente cuando David sugirió que dejara su trabajo para centrarse en ser madre a tiempo completo. Inteligente cuando la convenció de que solo su nombre debía figurar en las cuentas de inversión porque simplificaba los impuestos. Inteligente cuando firmó documentos que no entendía completamente porque su marido era un abogado de éxito y seguro que sabía lo que era mejor para su familia. Mira a dónde la había llevado esa inteligencia. Hizo clic en el botón. La página de confirmación se cargó mostrando su puja de $1. Postor actual más alto, Clare Morrison. Tiempo restante, 2 días 14 horas 32 minutos. No puedo creer que acabes de hacer eso, dijo Emma. Pero había algo en su voz que podría haber sido admiración. ¿Qué pasa si realmente ganamos? ¿Y si de verdad tenemos que mudarnos a algún pueblo fantasma en Pensilvania y vivir en un hotel encantado? Entonces lo resolveremos, dijo Clare, cerrando el portátil con más confianza de la que sentía. Quitaremos papel tapiz y arreglaremos tuberías con fugas y lo convertiremos en algo increíble. Abriremos un bed and breakfast y serviremos productos frescos horneados a los viajeros que quieran experimentar el encanto de un pueblo pequeño. Emma bufó. Ni siquiera puedes hornear galletas sin activar la alarma de incendios. Puedo aprender. Podemos aprender juntas. Piénsalo, nuestro propio negocio, un hogar de verdad con suficiente espacio para respirar. Se acabó escuchar a la señora Romano aspirar a las 6 de la mañana o tener que oler productos químicos de tintorería cada vez que abrimos la puerta principal. Durante 2 días, Clare revisó la página de la subasta obsesivamente. Ningún otro postor apareció. Investigó Millbrook, Pensilvania, encontrando un sitio web del pueblo que parecía no haberse actualizado desde 1998 y un puñado de imágenes de Google Street View que mostraban escaparates vacíos y terrenos cubiertos de maleza. La página de Wikipedia del pueblo tenía solo 3 párrafos de extensión y mencionaba una disminución de la población del 60% desde 1950. El último día, faltando 30 minutos para el cierre de la subasta, sonó el teléfono de Clare. Señora Morrison, soy Jim Kellerman de Kellerman Real Estate en Millbrook. Llamo por la subasta del Grand View Hotel. El corazón de Clare dio un vuelco. Sí. Quería asegurarme de que entiende lo que está pujando. Esto no es exactamente una operación, llave en mano. El edificio ha estado vacío durante más de 30 años. No hay calefacción, ni agua corriente, y el sistema eléctrico es más viejo que mi abuelo. El tejado tiene goteras, los cimientos tienen problemas de asentamiento y, sinceramente, es posible que toda la estructura no cumpla con los códigos. ¿Está intentando disuadirme de comprarlo? Hubo una pausa. Señora, he estado vendiendo bienes raíces en este pueblo durante 40 años. He visto gente venir con grandes sueños y billeteras aún más grandes,
pensando que podrían resucitar el Grandview. Ninguno duró 6 meses. El lugar tiene una forma de desanimar los esfuerzos de renovación. ¿Qué quiere decir? Otra pausa, más larga esta vez. Las herramientas desaparecen. Problemas eléctricos que no deberían existir. Los trabajadores renuncian sin razón aparente. Y luego están las historias. ¿Qué historias? Mire, señora Morrison, probablemente no debería contarle esto, pero el lugar tiene una reputación. La ha tenido desde que el propietario original y su familia murieron allí en 1892. Algunos dicen que en realidad nunca se fueron. 3 días después, ganó la subasta. Nadie más se había molestado en pujar. El viaje desde Filadelfia hasta Millbrook duró 4 horas a través de un paisaje cada vez más disperso. Lo que comenzó como una expansión suburbana dio paso gradualmente a tierras de cultivo, y luego a bosques interrumpidos por la gasolinera o el restaurante de carretera ocasional. Emma había empaquetado toda su vida en 2 bolsas de lona y pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana con la expresión resignada de alguien que se dirige a su ejecución. He estado pensando, dijo, mientras pasaban un cartel que anunciaba melocotones frescos a 15 millas, a pesar de ser octubre y la temporada de melocotones había terminado hacía mucho tiempo. Tal vez esto es una especie de broma elaborada. Quizás papá le pagó a alguien para que organizara una subasta falsa solo para fastidiarte. Clare había considerado la misma posibilidad. David era lo suficientemente vengativo como para ingeniar algo tan cruel, y ciertamente lo suficientemente rico como para permitírselo. La transferencia de dinero se realizó. La escritura está a mi nombre. Si es una broma, es una muy cara. O tal vez es algún tipo de esquema de lavado de dinero. Tal vez estamos a punto de convertirnos en cómplices involuntarias del crimen organizado. ¿Ves demasiada televisión? O tal vez es un culto. Quizás todo el pueblo forma parte de alguna secta religiosa extraña y atraen a madres solteras desprevenidas con tratos inmobiliarios falsos. Millbrook, Pensilvania, población 847, según el cartel de bienvenida, parecía un pueblo que el tiempo no solo había olvidado, sino que había evitado activamente. La calle principal se extendía exactamente 4 manzanas, bordeada por más escaparates vacíos que ocupados. Carteles descoloridos anunciaban negocios que claramente habían estado cerrados durante años: Murphy's Five and Dime, Barbería de Sal, Millbrook Savin San Loan. Los pocos negocios que quedaban: un restaurante llamado Dod's Kitchen, una ferretería con un letrero pintado a mano, una combinación de gasolinera y oficina de correos, tenían el aspecto desgastado de supervivientes que se aferraban por pura tozudez. Las calles residenciales que se bifurcaban desde la calle principal revelaban una mezcla de casas antiguas bien mantenidas y propiedades abandonadas con jardines cubiertos de maleza y ventanas tapiadas. Era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía los asuntos de todos los demás, donde la llegada de un extraño sería notada y discutida tomando café a la mañana siguiente. El Grandview Hotel se alzaba al final de la calle principal como una reina decadente caída en desgracia. De cerca, era aún más imponente que en las fotografías. 3 pisos de arquitectura victoriana con un porche envolvente que se hundía en algunos lugares, pero que aún mantenía un aire de dignidad desvanecida. La planta del edificio era más grande de lo que Clare había esperado, extendiéndose desde la calle en forma de L, lo que sugería múltiples adiciones a lo largo de los años. Una torre circular anclaba una esquina, sus ventanas oscuras y misteriosas. Las ventanas tapiadas le daban una mirada ciega y expectante, como si estuviera esperando que algo sucediera. Esto es una locura, murmuró Emma, sacando su bolsa de lona del coche. Vamos a morir aquí. Ya sea por tétanos, asesinos en serie o los fantasmas que supuestamente flotan por dentro. Tengo 15 años, mamá. Debería estar preocupándome por los exámenes de álgebra y si le gusto a Tyler Martínez, no si nuestra nueva casa está construida sobre un antiguo cementerio indio. Clare sacó su propia bolsa del maletero, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. El viaje le había dado mucho tiempo para cuestionar su decisión, especialmente al pasar por pueblo tras pueblo que se veían tan abandonados como Millbrook. Pero estaban aquí ahora, y ella no tenía alternativas. Su contrato de alquiler en el estudio terminaba en 2 semanas, y no tenía suficiente dinero para un depósito de seguridad en un lugar nuevo. Va a ser una aventura, dijo, buscando las llaves en su bolso. El agente inmobiliario, Jim Kellerman, se había reunido con ellas en su oficina,
un espacio reducido encima de la ferretería que olía a café y cigarrillos, y le había entregado 2 juegos de llaves con una mirada que sugería que pensaba que estaba cometiendo un error terrible. También le había dado una tarjeta de presentación de un contratista local, el número de la compañía eléctrica y una advertencia de que el sistema eléctrico no se había actualizado desde la administración de Eisenhower. Las aventuras son lo que les pasa a otras personas, respondió Emma, lo que nos pasa a nosotras se llama malas decisiones vitales. La puerta principal era de roble macizo, pintada de rojo, pero descolorida hasta el color de la sangre seca. El pomo de latón estaba verde y empañado, y los paneles de vidrio biselado a cada lado estaban cubiertos de mugre que volvía turbia la luz de la tarde. La llave giró con facilidad, sorprendentemente fácil, como si la cerradura hubiera recibido mantenimiento reciente, y la puerta se abrió con un chirrido de película de terror que hizo que Emma retrocediera. No. De ninguna manera. Yo duermo en el coche. Clare entró y, a pesar de todo, las pelusas de polvo bailando en la luz de la tarde, el olor a humedad y desuso mezclado con algo que podría haber sido perfume viejo, la forma en que sus pasos resonaban en el espacio vacío, sintió algo que no había experimentado en meses, esperanza. El vestíbulo era magnífico, incluso bajo las capas de abandono. Una araña de cristal colgaba de un techo decorado con molduras de yeso ornamentadas. Sus prismas estaban opacos por el polvo, pero aún captaban la luz. La recepción era de caoba tallada con elaborados arabescos que hablaban de una época en la que la artesanía importaba más que la eficiencia. Detrás del mostrador, una pared de casilleros para llaves y correos se extendía hasta el techo, cada cubículo etiquetado con un número de latón. Una amplia escalera se curvaba hacia el segundo piso, con la barandilla pulida por innumerables manos. El poste principal de la escalera estaba coronado por una piña tallada, un símbolo tradicional de hospitalidad. Vale, admitió Emma a regañadientes, siguiéndola adentro y dejando su bolso. Quizás puedo ver por qué alguien querría arreglar este lugar. Tal vez si tuvieran alrededor de $1 millón y un equipo de construcción y varios años para invertir. Pasaron el resto de la tarde explorando su nuevo hogar. El primer piso contenía el vestíbulo, un comedor con una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para asar un cerdo, una cocina comercial que necesitaría ser completamente destripada y puesta al día con los estándares de salud, y una pequeña oficina detrás de la recepción. Armarios con puertas de vidrio exhibían porcelana que de alguna manera había sobrevivido a décadas de abandono, y un piano de manivela se encontraba silencioso en una esquina. Sus teclas de marfil estaban amarillentas por la edad. Las plantas segunda y tercera estaban divididas en habitaciones de huéspedes. Cada una contaba una historia de grandeza desvanecida. La mayoría no contenía nada más que polvo y alguna pieza ocasional de mobiliario demasiado pesada para ser robada, armazones de cama de hierro, lavabos con tapa de mármol, armarios que parecían capaces de esconder familias enteras. Las habitaciones estaban numeradas con placas de latón, 1A, 1B, 1C, continuando secuencialmente hasta el tercer piso. Fue en el tercer piso donde Clare notó algo extraño por primera vez. Las habitaciones estaban numeradas en secuencia de 1 a 5B en la primera sección del pasillo, y luego saltaban repentinamente a 7A. Se quedó en el pasillo, contando puertas y revisando los números 2 veces. Qué raro, dijo, de pie entre las habitaciones 5B y 7A. Debería haber otra habitación aquí. Emma consultó el plano que habían encontrado en la oficina, un diseño dibujado a mano y amarillento por la edad. Según esto, hay 12 habitaciones en cada piso, pero solo cuento 11 aquí arriba. Clare pasó las manos por la pared donde debería haber estado la 6A. El papel tapiz era diferente allí, más nuevo que el resto, con un patrón de rosas que desentonaba con el diseño geométrico que cubría las otras paredes. También estaba ligeramente abombado, como si alguien lo hubiera aplicado sobre una superficie irregular. Presionó contra él y sintió que la pared cedía un poco, como si hubiera espacio vacío detrás. Hay algo detrás de esto, dijo, su voz apenas un susurro. O alguien, replicó Emma, abrazándose a sí misma. ¿Podemos por favor no investigar la espeluznante habitación oculta en nuestro primer día? Me gustaría al menos desempacar y tal vez encontrar algunos muebles antes de que seamos asesinadas por el asesino en serie victoriano que esté tapiado allí. Esa noche, acamparon en la habitación 2A, el espacio más habitable que habían encontrado. Contenía una cama real, una de 4 postes con un colchón hundido, pero un armazón sólido, y una cómoda con un espejo que solo tenía unas pocas grietas.
Clare había logrado hacer funcionar la electricidad después de localizar la caja principal de interruptores en el sótano, aunque el cableado antiguo hacía que las luces parpadearan ominosamente cada vez que soplaba el viento. Cenaron sándwiches de gasolinera y patatas fritas a la luz de la única lámpara que funcionaba e intentaron ignorar la forma en que el viejo edificio se asentaba a su alrededor, crujiendo y suspirando como si estuviera vivo. «Dime de nuevo por qué no pudimos simplemente alquilar un apartamento normal», dijo Emma, acurrucada en su saco de dormir encima del dudoso colchón. Había insistido en mantener su ropa puesta, alegando que no se fiaba de la limpieza de nada en el hotel. «Porque los apartamentos normales cuestan más de $17 al mes», respondió Clare desde su cama improvisada en el suelo. Había encontrado algo de ropa de cama relativamente limpia en un armario y había creado un nido de mantas que tendría que ser suficiente hasta que pudieran permitirse muebles adecuados. Y porque esto podría ser algo especial, piénsalo, nuestro propio negocio, un hogar de verdad. Podemos hacer que esto funcione. Emma se quedó en silencio por un momento y Clare pudo oírla moverse en la oscuridad. Luego, ¿de verdad crees que está encantado? Clare consideró la pregunta. Nunca había sido particularmente supersticiosa. David se había burlado de la creencia de su madre en psíquicos y adivinos, y Clare había adoptado gradualmente su cosmovisión escéptica. Pero había algo en el hotel que se sentía consciente, como si estuviera escuchando su conversación, evaluando a estas nuevas ocupantes que se atrevían a perturbar sus décadas de soledad. Los ruidos del edificio eran diferentes a cualquier lugar donde ella hubiera vivido. En su antigua casa, los ruidos de asentamiento habían sido familiares, predecibles. Aquí, cada crujido y gemido parecía deliberado, casi conversacional. Pasos resonaban desde habitaciones vacías encima de ellas. Puertas que estaba segura de haber dejado abiertas se encontraban cerradas a la mañana siguiente. Y 2 veces, juraría que había escuchado música. Débiles melodías de piano que parecían flotar a través de las paredes como humo. «Creo que los edificios viejos tienen recuerdos», dijo finalmente. «Y tal vez este tenga más recuerdos que la mayoría». Ambas se quedaron calladas después de eso, escuchando los sonidos del hotel a su alrededor. En algún lugar de las paredes, las tuberías gorgoteaban y se asentaban. Las tablas del suelo crujían en habitaciones vacías, siguiendo patrones que sonaban casi como pasos. El viento silbaba a través de los huecos de las ventanas tapiadas, creando un gemido bajo que podría haber sido la voz del edificio. Y una vez, justo cuando Clare se estaba quedando dormida, juraría haber escuchado a una niña riendo en la distancia, seguida por la voz de una mujer que decía: «Anna, vuelve adentro ahora». La mañana siguiente trajo café instantáneo hecho con agua embotellada y la visita de su primer lugareño. Clare estaba haciendo palanca para quitar las tablas de las ventanas delanteras, una tarea que requería más fuerza de la que poseía, pero que se sentía simbólicamente importante, cuando una camioneta se detuvo junto a la acera. El hombre que se apeó tenía unos 60 años, manos callosas, botas de trabajo que habían visto décadas de servicio y el tipo de rostro curtido que hablaba de toda una vida al aire libre. «Usted debe ser la nueva propietaria», dijo, extendiendo una mano que envolvió la de Clare en un agarre firme. «Frank Kowalski. Dirijo la ferretería calle abajo. Pensé en pasar y ver si necesitaban algo». «Clare Morrison». «Ella es mi hija», Emma señaló a Emma, que estaba arrastrando escombros hasta el montón creciente en el césped delantero. Su hija la había sorprendido al sumergirse en el trabajo con determinación, tal vez dándose cuenta de que quejarse no cambiaría su situación. Frank asintió a Emma, quien se detuvo en su acarreo de escombros para saludar. «Es valiente por su parte hacerse cargo de este lugar. No he visto a nadie intentar arreglarlo en bueno, deben ser 20 años ya. Tal vez más». «¿20 años?» Clare se detuvo en sus esfuerzos por despejar la ventana, la palanca pesada en sus manos. «¿Ha estado vacío tanto tiempo?» «Más tiempo que eso, en realidad». La anciana señora Harwell fue la última propietaria que realmente trató de hacer algo con él. Lo heredó de su familia. Debe haber sido a principios de los 80. Intentó gestionarlo como un bed and breakfast por un tiempo. Pero Frank se interrumpió, mirando las ventanas del tercer piso con una expresión que Clare no pudo descifrar del todo. «Bueno, tuvo algunos problemas. Los huéspedes no se quedaban a pasar la noche, se quejaban de ruidos y esas cosas. Puntos fríos en habitaciones donde la calefacción funcionaba bien, puertas que se cerraban solas, ese tipo de cosas.
Emma apareció junto al codo de Clare, repentinamente interesada en la conversación. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero se veía más viva de lo que había estado en meses. ¿Qué tipo de ruidos? Frank se removió incómodo, quitándose la gorra de béisbol para rascarse el pelo canoso. Miren, no le doy mucha importancia a las historias de fantasmas. Pero este lugar siempre ha tenido una reputación. Se remonta a cuando se construyó por primera vez. El propietario original, Harrison Grant, él tuvo algunos problemas hacia el final. ¿Qué clase de problemas? Preguntó Clare, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. El tipo que terminó con él ahorcándose en la habitación 6A, dijo Frank sin rodeos. Junto con su esposa e hija. La familia entera se fue en una noche. Asesinato-suicidio, según el informe oficial. Nadie supo nunca por qué. Harrison era muy respetado en el pueblo. Un hombre de negocios exitoso. Su esposa, Margaret, estaba involucrada en todas las actividades de la iglesia. La pequeña Anna solo tenía 7 años, dulce como un pastel. Luego, una mañana. Todos fueron hallados muertos. Un escalofrío recorrió a Clare, uno que no tenía nada que ver con la fría mañana de octubre. La habitación 6A, pero no existe tal habitación 6A. Ya la buscamos. La expresión de Frank se ensombreció, tornándose sombría. Solía existir. La señora Harwell ordenó sellarla después de que algunos huéspedes reportaran graves disturbios y sucesos extraños. Ella pensó que, si nadie podía entrar, lo que fuera que habitara allí tampoco podría escapar. No puedo culparla por esa decisión. Yo mismo ayudé en los trabajos de construcción en el 87. Levantamos un muro falso justo encima de la puerta original. Lo empapelamos para que se integrara perfectamente con el resto del pasillo. Nadie sabría jamás que hay una habitación oculta detrás, a menos que se lo contaran. Pero ¿por qué sellarla por completo en lugar de simplemente, no sé, redecorarla o darle un nuevo uso? Frank permaneció en silencio durante un largo instante, con la mirada fija en la fachada del hotel. Porque algunos de los huéspedes que se alojaron en esa habitación, bueno, bajaban por la mañana hablando de sucesos imposibles. Hablaban de conversaciones con personas ausentes, de una niña pequeña jugando en un rincón, de una mujer que lloraba en el baño. Y, por supuesto, estaba el olor. ¿Qué olor? El láudano, ese antiguo medicamento con un aroma dulce, empalagoso y enfermizo. Los huéspedes juraban que en la habitación 6A era insoportable. Aunque la señora Harwell hizo limpiar la habitación a fondo por profesionales, mandó lavar las alfombras y hasta hizo repintar las paredes, nada funcionó. Así que la selló de forma definitiva. Después de que Frank se marchara, no sin antes prometer que ayudaría con los materiales y ofrecer el nombre de un electricista de confianza, aunque buena suerte si consigues que trabaje en el tercer piso, añadió con una mirada significativa. Clare y Emma se quedaron de pie, observando fijamente la sección de pared que ocultaba la enigmática habitación 6A. Vamos a abrirla, ¿verdad? Dijo Emma, y aquello no era realmente una pregunta, sino una declaración. Tenemos que hacerlo. Si queremos dirigir un negocio exitoso, necesitamos cada habitación. 24 habitaciones apenas son suficientes para hacer que este lugar sea rentable. No podemos permitirnos perder una. Además, si vamos a tener éxito, probablemente no deberíamos tener huéspedes aterrorizados por lo que sea que la señora Harwell intentó dejar encerrado. Clare no pudo refutar esa lógica aplastante. Pasaron la mañana recolectando herramientas, un mazo de la ferretería de Frank, él insistió en el modelo de alta resistencia, por si acaso, palancas, guantes de trabajo y una linterna potente con baterías de repuesto. Frank también les había proporcionado mascarillas antipolvo y un botiquín de primeros auxilios, advirtiendo que, nunca se sabe lo que se encontrará detrás de una pared sellada durante 30 años. Por la tarde, regresaron al tercer piso y se pararon frente a la pared que ocultaba la 6A. De cerca, Clare notó que el papel tapiz más reciente no coincidía del todo con el patrón original. El adhesivo había empezado a fallar en varios puntos, creando burbujas y arrugas que le daban a la superficie un aspecto enfermizo, casi como si estuviera carcomida. Última oportunidad para echarse atrás, dijo Emma, pero ya se estaba poniendo los guantes de trabajo. Podríamos simplemente fingir que esta habitación no existe. Decirle a los huéspedes que es un almacén o algo así.
Clare levantó el mazo, sorprendida por su peso considerable. Juntas, asestaron el primer golpe. Este envió grietas en forma de telaraña a través del papel tapiz nuevo, revelando un papel más antiguo debajo y bajo este, lo que parecía ser yeso desnudo. El segundo impacto rompió la pared por completo, revelando la oscuridad que había detrás y liberando una ráfaga de aire viciado que traía consigo el olor que Frank había mencionado, dulce, empalagoso y medicinal, como jarabe para la tos mezclado con flores marchitas. Mientras ampliaban el agujero, más de ese aire extraño salía, acompañado de algo más, un sonido de asentamiento, como si la habitación se estuviera ajustando al contacto con el mundo exterior después de décadas de aislamiento absoluto. Motas de polvo bailaban a la luz de la tarde que se filtraba por la abertura, y Clare pudo distinguir el borde de una alfombra y lo que parecía ser la esquina de un mueble. Iluminaron a través del agujero con la linterna. El haz reveló una habitación congelada en el tiempo, conservada como una exhibición museística. A diferencia del resto del hotel, la habitación 6 aún contenía todo su mobiliario original, una cama con un cabecero de madera tallada, una cómoda con un espejo ovalado, 2 sillas situadas junto a la ventana y un pequeño escritorio. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero nada había sido movido. Era como si la habitación hubiera estado esperando, paciente e inmóvil, a que alguien la encontrara. «Es como una tumba», susurró Emma. Se deslizaron a través del agujero. Sus pasos eran amortiguados por una alfombra que alguna vez fue color borgoña, pero que ahora se había desvanecido hasta adquirir el tono de las rosas secas. El aire interior era denso y pesado, transportando ese persistente olor dulce y medicinal que parecía adherirse al interior de la garganta de Clare. La habitación era más pequeña que las demás y tenía una sola ventana que daba a la parte trasera del edificio. A diferencia de otras, esta no estaba tapiada, y una luz solar pálida se filtraba a través de un cristal que, de alguna manera inexplicable, seguía limpio a pesar de 3 décadas de aislamiento. Clare se acercó a la cómoda, el haz de su linterna bailando sobre la superficie del espejo. El vidrio era antiguo, del tipo que presenta ligeras ondulaciones que distorsionan los reflejos, y por un instante, Clare juró haber visto movimiento en sus profundidades, un destello de cabello oscuro, un vestido pálido. Pero cuando miró directamente, solo se vio a sí misma, con los ojos muy abiertos y la cara manchada de suciedad. Entonces notó algo escrito en la superficie del espejo, no grabado, sino escrito con lo que parecía jabón o tiza, aunque las palabras aún eran nítidamente visibles después de todos esos años. Decían, ella sabe. Siempre lo ha sabido. Protejan a la niña. Bueno, eso definitivamente no es nada espeluznante, dijo Emma, aunque su voz sonaba temblorosa. ¿Quién es ella y de qué niña hablan? Clare se acercó a la cama, donde algo blanco le llamó la atención. Escondido entre el colchón y el cabecero había un sobre amarillento por el tiempo y quebradizo al tacto. Sus manos temblaron mientras lo abría, sintiendo que el papel amenazaba con desintegrarse ante el más mínimo roce. Dentro había una carta escrita con tinta marrón descolorida, probablemente negra en su origen, pero envejecida hasta el color de la sangre seca. Mi queridísima Margaret, si estás leyendo esto, mis peores temores se han confirmado. Elizabeth ha descubierto la verdad sobre lo que hemos estado ocultando, y me aterra lo que podría hacer para proteger su secreto. La niña no debe sufrir por los pecados de sus padres. Busca las otras cartas. Las he escondido por todo el hotel. La verdad debe conservarse, aunque nosotros no podamos. Con todo mi amor, Harrison. Harrison Grandview, jadeó Clare. El propietario original. Emma, por su parte, estaba explorando el resto de la habitación, el haz de su propia linterna escudriñando rincones y grietas polvorientas. Mamá, hay algo más aquí detrás de la cama. Clare se reunió con su hija y, juntas, empujaron el pesado marco de la cama. Debajo, talladas en el suelo de madera con lo que debió ser un cuchillo o un cincel, había más palabras: la niña es inocente. Elizabeth Harwell lo sabe. Encuentra la verdad en las paredes. Elizabeth Harwell, dijo Emma lentamente. ¿No era ese el nombre que mencionó Frank? La última propietaria que selló esta habitación. Clare sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar, aunque la imagen completa aún se le escapaba. Su apellido era Harwell. Pero esto dice que Elizabeth Harwell sabía algo ya en 1892, cuando murieron los Grandview. Eso la convertiría en la ancestro de la mujer que selló esta habitación, terminó Emma. Mamá,
¿Y si los Harwell no solo heredaron este hotel? ¿Y si han estado conectados a él desde el principio? ¿Y si ellos son la razón por la que murió la familia Grandview? Pasaron el resto del día buscando más pistas en la habitación 6A. En los cajones de la cómoda, encontraron más cartas, todas de Harrison a alguien llamada Margaret, presumiblemente su esposa. Las misivas dibujaban el retrato de un hombre que se volvía cada vez más paranoico y aterrorizado, convencido de que alguien llamado Elizabeth planeaba dañar a su familia para proteger un secreto terrible. El escritorio contenía un diario de cuero, cuyas páginas estaban repletas de registros financieros escritos con la letra pulcra de Harrison, recibos de suministros del hotel, nóminas del personal, ingresos de los huéspedes. Pero mezcladas con los registros comerciales legítimos había otras entradas, notas sobre dinero desaparecido y libros de contabilidad manipulados. Alguien estaba desfalcando al hotel, y Harrison lo había estado rastreando meticulosamente. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la única ventana de la habitación, Clare tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Vamos a encontrar esas otras cartas», anunció. Harrison dijo que las escondió por todo el hotel. «Hay mucho más en esta historia, y si vamos a vivir aquí, necesitamos saber qué sucedió realmente». Emma asintió con la cabeza, aunque Clare pudo ver cómo el miedo en los ojos de su hija se mezclaba con otra emoción, curiosidad, quizás incluso entusiasmo. Por primera vez desde el divorcio, tenían un misterio que resolver juntas. Un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. ¿Por dónde empezamos? Las paredes, dijo Clare, recordando el mensaje final tallado en el suelo. Dijo que encontráramos la verdad en las paredes. Los 3 días siguientes transcurrieron en una vorágine de destrucción y descubrimiento. Clare y Emma comenzaron a quitar sistemáticamente el papel tapiz de las habitaciones de huéspedes, comenzando por el segundo piso. Era una tarea ardua y tediosa. El viejo adhesivo se había endurecido a lo largo de las décadas, y el papel se desprendía en pequeños trozos que tenían que rasparse con espátulas. Pero detrás de la primera capa de papel de la habitación 2C, encontraron su primera pista, otra carta de Harrison. Esta vez, detallaba sus sospechas de que Elizabeth Harwell estaba desviando dinero del fondo fundacional del pueblo, dinero que había sido confiado a la custodia de la familia Grandview. La carta era más larga que la primera, escrita con la misma caligrafía pulcra, pero con una urgencia palpable. Margaret, he confirmado mis sospechas sobre Elizabeth Harwell. Ha estado robando sistemáticamente de los fondos municipales que el Consejo del Pueblo nos confió. Las cantidades faltantes ascienden a casi $3,000, una fortuna que podría arruinar no solo a nuestra familia, sino a todo el pueblo si no se recupera. La confronté hoy en el banco, pensando que tal vez tendría una explicación, algún malentendido que podría resolverse discretamente. En lugar de eso, se puso furiosa, a la defensiva. Me acusó de ser descuidado con los libros, sugiriendo que quizás yo era quien había extraviado el dinero. Cuando le mostré la evidencia que había compilado, su actitud cambió por completo. Había algo en sus ojos, Margaret. Algo frío y calculador que me asustó profundamente. Preguntó por Anna, si había estado haciendo preguntas sobre los negocios del hotel, si había visto los libros de contabilidad en mi oficina. ¿Por qué preguntaría por nuestra hija? Anna solo tiene 7 años. ¿Qué podría saber ella sobre asuntos financieros? Temo que Elizabeth intente implicar a nuestra familia en su robo. Debemos ser extremadamente cuidadosos. No confiemos en nadie hasta que podamos presentar nuestra evidencia a las autoridades competentes. En la habitación 2F, oculta detrás de un zócalo suelto, descubrieron un pequeño diario de cuero lleno con registros financieros. La caligrafía era diferente a la de Harrison, más precisa, femenina, con florituras en las letras capitales. Estaba firmado M.G., Margaret Grandview, la esposa de Harrison. El diario de Margaret reveló un patrón sistemático de robo que abarcaba varios años. Elizabeth Harwell, quien se desempeñaba como tesorera del pueblo además de administrar su propia casa de huéspedes, había estado desviando dinero de varios fondos municipales y cubriendo sus huellas mediante la manipulación de los registros. A los Grandview, como ciudadanos prominentes y gerentes del hotel más grande del pueblo, se les había confiado la salvaguarda de parte de esos fondos. Cuando las discrepancias financieras comenzaron a ser evidentes, Harrison había iniciado su propia y discreta investigación. «Mira esta entrada», dijo Emma, leyendo por encima del hombro de su madre.
Estaba fechada solo 2 días antes de sus muertes. Margaret escribió: Elizabeth vino a ver a Harrison hoy. Sabe que hemos descubierto su robo. Amenazó a la pequeña Anna, diciendo que los accidentes les ocurren a los niños que saben demasiado. Hemos decidido confrontar al Consejo Municipal mañana, pero temo lo que pueda hacer para detenernos. He escondido copias de todas las pruebas en todo el hotel. Si algo nos sucede, quizás alguien encuentre la verdad. Un escalofrío recorrió la espalda de Clare. La pequeña Anna debía ser su hija. Y si Elizabeth la estaba amenazando, entonces quizás la familia Grandview no se suicidó, terminó Emma, quizás fueron asesinados. El descubrimiento de pruebas adicionales se produjo rápidamente a partir de ese momento. En la habitación 3A, encontraron extractos bancarios ocultos dentro del marco de un cuadro de paisaje. En la habitación 3C, una tabla del suelo suelta ocultaba más correspondencia entre Harrison y varios funcionarios del pueblo. Cada pieza de evidencia pintaba un cuadro más claro de los crímenes de Elizabeth Harwell y los desesperados intentos de la familia Grandview por exponerla. Pero fue en la habitación 1B, en un escondite tan ingenioso que casi se les pasa por alto, donde encontraron la evidencia más condenatoria hasta el momento. Emma notó que uno de los ladrillos de la chimenea era ligeramente más oscuro que los demás, como si hubiera sido extraído y vuelto a colocar. Cuando lo separaron, encontraron una lata de metal que contenía fotografías, recibos y una cronología detallada de las actividades de desfalco de Elizabeth. Las fotografías eran particularmente reveladoras, imágenes de Elizabeth reuniéndose con hombres que Clare no reconocía, aparentemente realizando transacciones comerciales. En el reverso de cada foto, alguien había escrito fechas y cantidades: $200, 15 de marzo de 1892. $150, 3 de abril de 1892. La letra coincidía con las entradas del diario de Harrison. Esa noche, mientras estaban sentadas en el vestíbulo, compartiendo una cena de comida para llevar del único restaurante del pueblo, un lugar llamado Dot's Kitchen que servía sorprendentemente buen pastel de carne y puré de papas, Clare se encontró estudiando la distribución del hotel con ojos nuevos. Si Elizabeth Harwell había asesinado a la familia Grandview para proteger su secreto, habría tenido que hacerlo parecer un asesinato-suicidio. ¿Pero cómo lo había orquestado? Y, lo que era más importante, ¿cómo se había salido con la suya durante tanto tiempo? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Mientras se preparaban para acostarse, Emma notó algo extraño en el zócalo de su propia habitación. «Mamá, mira esto. La madera es diferente aquí, como si alguien hubiera reemplazado esta sección». Clare se arrodilló junto a su hija, deslizando las manos por el rodapié. Emma tenía razón. La veta de la madera era distinta y el tinte no coincidía del todo. Cuando presionó contra él, la sección se movió ligeramente. «Está suelto», dijo, metiendo los dedos por el borde. El zócalo se desprendió con facilidad, revelando un espacio hueco detrás. Dentro había una pequeña caja de metal, oscurecida por el paso del tiempo y cerrada con un diminuto candado que se había oxidado décadas atrás. Dentro de la caja, envuelta en un paño aceitado que de alguna manera había sobrevivido a los años, estaba la pieza final del rompecabezas, una carta de confesión escrita de puño y letra de Elizabeth Harwell. «A quien encuentre esto, nunca quise que llegara tan lejos. El dinero estaba destinado a ser un préstamo. Iba a devolverlo tan pronto como el negocio de mi marido mejorara. Habíamos invertido todo en el nuevo molino, y cuando el contrato fracasó, nos enfrentamos a la ruina. Vi una oportunidad con los fondos municipales, dinero que no sería auditado en meses. Me convencí de que era temporal, pero Harrison descubrió los fondos faltantes. Y cuando intenté explicarme, me amenazó con exponerme ante todo el pueblo. Él tenía documentación, fotografías, testigos. La reputación de mi familia, nuestra posición en la comunidad, se habrían arruinado. Mis hijos habrían crecido como la descendencia de una ladrona. Fui al hotel esa noche, el 13 de octubre de 1892, con la intención de razonar con ellos una vez más. Llevaba láudano, una botella grande que había comprado para mi propio insomnio. Pensé que, si tan solo podía hacerlos dormir el tiempo suficiente, podría tomar la evidencia y huir del pueblo, comenzar de nuevo en otro lugar. Pero Harrison se despertó mientras yo registraba su oficina. Forcejeamos. Nunca quise lastimarlo, pero cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de su escritorio.
Había muchísima sangre. Intentó llamar a Margaret, pero su voz era débil. Le di láudano para silenciarlo, más de lo que debí. Dejó de respirar a los pocos minutos. Margaret escuchó la conmoción y bajó las escaleras en su camisón. Cuando vio el cuerpo de Harrison, gritó. No podía permitir que alertara a los vecinos, así que también le di láudano. Demasiada cantidad. Ella nunca despertó. La pequeña Anna nos encontró por la mañana. Era tan diminuta, tan inocente, parada en el umbral con su camisón blanco y el cabello recogido en trenzas. Preguntó dónde estaban su mamá y su papá, por qué no se despertaban. Le dije que estaban durmiendo, que ella también debería dormir. Le di solo una pequeña dosis de láudano mezclada en una taza de leche. Ella confió en mí. Los niños de esa edad confían completamente en los adultos. El láudano actuó rápidamente en alguien tan joven. Simplemente se acostó en la cama de sus padres y cerró los ojos. Arreglé la escena para que pareciera que Harrison había envenenado a su familia antes de ahorcarse. Falsifiqué una nota de suicidio explicando dificultades financieras y desesperación por las deudas. Yo misma até la cuerda y levanté su cuerpo. Nadie lo puso en duda. Los Grandview habían estado lidiando con problemas en las finanzas del hotel, y la gente asumió que el estrés había llevado a Harrison a la locura. Devolví el dinero robado gradualmente durante los meses siguientes, haciendo parecer que había encontrado errores en la contabilidad del pueblo que habían resultado en discrepancias temporales. Mi reputación se mantuvo intacta. Mi familia prosperó. Incluso asistí al funeral de los Grandview y lloré con el resto del pueblo por la trágica pérdida. Pero nunca he vuelto a dormir en paz desde esa noche, y sé que nunca lo haré. Veo el rostro de la pequeña Anna en mis sueños, preguntándome por qué su mamá y su papá no se despiertan. Huelo el láudano en mis manos, sin importar cuántas veces me las lave. Escucho los gritos de Margaret resonando por mi casa durante la noche. La verdad muere conmigo, pero quizás algún día alguien encuentre esta confesión y le dé a la familia Grandview la justicia que merecían. Ellos eran inocentes de toda culpa. El único crimen cometido en este hotel fue el mío. Que Dios me perdone. Elizabeth Harwell. 15 de octubre de 1892. Clare y Emma se quedaron en un silencio atónito y total después de leer la carta. Fuera de su ventana, el viento había arreciado, haciendo que el viejo hotel crujiera y se asentara a su alrededor en una sinfonía de gemidos y susurros fantasmales. La única lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes. Y por un momento, Clare habría jurado ver rostros en esas sombras, un hombre de ojos amables, una mujer en camisón, una niña pequeña con trenzas. Asesinó a toda una familia, susurró Emma, una familia entera, incluyendo a una niña de 7 años, y se salió con la suya durante toda su vida. Pero no se salió con la suya, dijo Clare pensativamente, mirando alrededor de la habitación con una nueva comprensión. Mira lo que le sucedió a este lugar después. Nunca prosperó, nunca tuvo éxito como negocio. Cada propietario que intentó gestionarlo fracasó. Es como si el propio hotel estuviera aferrado al secreto, esperando que alguien descubriera la verdad. Como si respondieran a sus palabras, escucharon un sonido proveniente de algún lugar sobre ellas. Eran pasos, lentos y deliberados, caminando por el suelo del tercer piso. Pero estos no eran los crujidos aleatorios ni los ruidos de asentamiento a los que se habían acostumbrado. Eran pasos intencionados, medidos, que comenzaban en un extremo del pasillo y avanzaban constantemente hacia el otro. Emma agarró el brazo de Clare, sus dedos clavándose en la piel de su madre. Por favor, dime que tú también estás oyendo eso. Clare asintió, su corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Los pasos continuaron, moviéndose de un extremo del pasillo al otro, deteniéndose luego justo encima de su habitación. Durante un largo momento, solo hubo silencio absoluto. Entonces, tan débil que podrían haberlo imaginado, llegó el sonido de la risa de una niña, brillante, inocente y completamente incongruente con la oscuridad de la noche exterior. Luego, el silencio regresó. Permanecieron congeladas durante varios minutos, esperando que los sonidos se reanudaran. Al no hacerlo, Emma finalmente encontró su voz. ¿Crees que son ellos? ¿La familia Grandview? Clare consideró la pregunta. Una semana atrás, habría descartado tal idea como una tontería nacida del estrés y la sugestión.
Pero después de todo lo que habían descubierto, después de sentir la extraña conciencia del hotel desde el momento en que llegaron, se encontró creyendo en posibilidades que nunca antes había considerado. Creo, dijo con cautela, que algunas injusticias no pueden corregirse hasta que la verdad sale a la luz. Y tal vez ellos han estado esperando todo este tiempo a que alguien encontrara la confesión de Elizabeth. ¿Pero qué hacemos con ella? ¿A quién se lo contamos? Antes de que Clare pudiera responder, escucharon un suave golpe en su puerta. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. Era casi medianoche, y eran las únicas personas en todo el edificio. El vecino más cercano estaba a 3 cuadras, y nadie en el pueblo las conocía lo suficiente como para visitarlas a esa hora. El golpe se repitió, paciente y cortés. Clare se puso de pie lentamente, sintiendo sus piernas inestables. ¿Quién es? No hubo respuesta, pero el pomo de la puerta comenzó a girar. Emma retrocedió sobre la cama, agarrando la carta de confesión contra su pecho. Mamá, la puerta estaba cerrada. Sé que estaba cerrada. La puerta se abrió despacio, revelando el pasillo oscuro más allá. No había nadie, pero mientras observaban, un trozo de papel se deslizó por el suelo, deteniéndose justo dentro de su habitación. Clare se acercó con cautela, como si pudiera ser algo peligroso. Era una tarjeta de registro de hotel, del tipo antiguo con letras ornamentadas. Con tinta descolorida, alguien había escrito, Señor y señora Harrison Grandview y su hija Anna, habitación 6A, 13 de octubre de 1892. Presentes. Por favor, den nuestros saludos a Eleanor Harwell. Eleanor Harwell, dijo Emma, otra pariente. Clare dio la vuelta a la tarjeta. En el reverso, con la misma letra descolorida, había una dirección en Pittsburgh y un número de teléfono. La mañana siguiente trajo consigo una visita inesperada. Como si su descubrimiento de la confesión hubiera enviado algún tipo de señal al mundo exterior, Clare estaba en la cocina intentando descifrar cómo restaurar la antigua fontanería sin electrocutarse en el proceso. Cuando escuchó voces en el vestíbulo, salió y encontró a Emma hablando con una anciana de cabello plateado y ojos amables que parecían albergar toda una vida de tristeza. Mamá, ella es la señora Eleanor Harwell, dijo Emma, con un tono de voz deliberadamente neutro. Dice que es la tataranieta de Elizabeth Harwell. Clare sintió como su presión arterial se disparaba de inmediato. La descendiente de la mujer que había asesinado a la familia Grandview estaba justo allí, en su vestíbulo, y Clare no tenía ni idea de cuáles podrían ser sus verdaderas intenciones. La anciana parecía bastante inofensiva, probablemente septuagenaria, vestida con un sencillo traje azul y llevando un bolso de cuero que claramente había conocido épocas mejores. Pero Clare sabía que las apariencias solían ser engañosas. Sé lo que está pensando, dijo Eleanor con suavidad, dejando el bolso y quitándose el abrigo. Y no la culpo. Llevo décadas esperando que alguien descubra la verdad. ¿Usted lo sabía? Preguntó Clare, manteniéndose cautelosamente cerca del umbral de la cocina, preparada para huir o buscar algo con que defenderse. Eleanor asintió con tristeza, acomodándose en uno de los sillones del vestíbulo como si ese lugar le perteneciera por derecho. Mi familia siempre supo que algo terrible había ocurrido en este hotel. La historia se transmitió de generación en generación, susurrada entre las mujeres cuando los hombres no estaban presentes. La confesión de Elizabeth nunca tuvo la intención de permanecer oculta, ella deseaba que fuera descubierta. Pero sus hijos se avergonzaron tanto de lo que había hecho que encubrieron cada rastro que pudieron encontrar. Eleanor observó el vestíbulo, asimilando la desvanecida grandeza del lugar y el polvo acumulado. Este pueblo se construyó sobre esa mentira, señora Morrison. La familia Harwell prosperó y se hizo prominente porque Elizabeth utilizó el dinero robado para invertir en negocios locales. Mis ancestros fueron dueños del banco, el aserradero, la mayoría de los edificios comerciales de la calle principal. Pero todo se erigió sobre dinero manchado de sangre. Entonces, ¿por qué nos dice esto justo ahora?, preguntó Emma, sentada en el borde del mostrador de recepción. ¿Por qué no simplemente deja que el secreto permanezca enterrado? Eleanor se giró hacia ella con una mirada que parecía penetrar hasta el alma. Porque he dedicado toda mi vida a intentar enmendar lo que hizo mi antepasada. Doné la mayor parte de la fortuna familiar a obras benéficas hace años. Intenté investigar qué había pasado con los Grandview para ver si tenían parientes supervivientes que merecieran una restitución,
Pero nunca pude encontrar pruebas de lo que Elizabeth había hecho. Metió la mano en el bolso y sacó un sobre de Manila. Hasta ahora. El sobre contenía documentos, copias de registros bancarios, correspondencia y recortes de prensa que Clare no había visto antes. Pero fue la fotografía lo que la hizo jadear. Mostraba a la familia Grandview de pie frente al hotel, tomada probablemente pocas semanas antes de sus muertes. Harrison era un hombre alto de ojos bondadosos y sonrisa afable. Margaret vestía un traje de cuello alto y llevaba el pelo recogido a la moda de la época. Entre ellos estaba la pequeña Anna, de unos 7 años, con cabello oscuro y rizado y ojos brillantes y curiosos. Pero no fue la foto familiar lo que le heló la sangre a Clare. Fue la segunda fotografía que había debajo. Una imagen de Emma tomada solo el día anterior con su teléfono, que Eleanor debió haber impreso de las redes sociales. El parecido entre Emma y Anna Grandview era inconfundible, casi inquietante, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos luminosos, la misma expresión obstinada en la barbilla. Dios mío, suspiró Clare. Son exactamente iguales. Eleanor asintió con solemnidad. Así supe que ustedes eran las indicadas para encontrar la verdad. Cuando vi la foto de Emma en Internet. Tienen una cuenta pública de Facebook, querida, casi se me cae el café. Era como ver a Anna Grandview de vuelta a la vida. Pero eso es imposible, dijo Emma, aunque su voz sonaba temblorosa. No somos parientes de los Grandview, ¿verdad, mamá? Clare se quedó mirando las fotografías, con la mente acelerada. Recordó a su abuela, que había muerto cuando Clare era joven. El apellido de soltera de su abuela era Morrison. Pero más allá de unas pocas generaciones, Clare nunca había investigado su árbol genealógico. El nombre de su bisabuela era Anna Morrison, dijo Eleanor en voz baja. Anna Grandview Morrison. Ella sobrevivió porque no estaba en el hotel esa noche. La habitación pareció dar vueltas alrededor de Clare. ¿Qué quiere decir con que sobrevivió? Los Grandview tenían 2 hijas, Anna, de 7 años, y la bebé Sarah, que solo tenía 6 meses. Sarah se quedó con la hermana de Margaret esa noche porque estaba irritable y con fiebre. Cuando la familia fue hallada muerta a la mañana siguiente, la hermana tomó a Sarah y abandonó el pueblo de inmediato, temerosa de que quien hubiera asesinado a los Grandview pudiera ir a por la bebé. Eleanor sacó otro documento, un certificado de nacimiento de Sarah Grant, nacida el 12 de marzo de 1892. Sarah fue rebautizada como Anna Morrison por su familia adoptiva. Creció creyendo que sus padres habían muerto en un accidente. Nunca supo la verdad sobre lo que le pasó a su verdadera familia. Clare sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. ¿Está diciendo que Emma es la tataranieta de las víctimas del asesinato? Estoy diciendo que este hotel ha estado esperando a que ustedes volvieran a casa, dijo Eleanor con sencillez. Los Grandview nunca se fueron de este lugar. Lo han estado protegiendo, evitando que tuviera éxito real bajo cualquier otra propiedad, esperando el regreso de su estirpe. Como si confirmara sus palabras, oyeron que el piano de la esquina empezaba a tocar. Una melodía suave y melancólica que parecía hablar de pérdida, anhelo y, finalmente, esperanza. Pero no había nadie sentado al taburete. Las teclas se movían solas, interpretando una canción de cuna que quizás se había cantado para consolar a un niño asustado hacía más de un siglo. Emma se acercó a su madre, y Clare le rodeó los hombros con un brazo. La música del piano continuó, bella e imposible, llenando el vestíbulo de una calidez que no había existido momentos antes. No están enfadados, dijo Eleanor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Están agradecidos. Después de todos estos años, alguien por fin conoce la verdad. Ahora pueden descansar. ¿Pero qué significa esto para nosotras?, preguntó Clare. ¿Qué se supone que debemos hacer con esta información? Eleanor metió la mano en el bolso una vez más y sacó una tarjeta de visita. No solo soy la descendiente de Elizabeth, señora Morrison. También soy abogada, especializada en casos de restitución histórica, y me gustaría hacerles una propuesta. Clare tomó la tarjeta, examinándola. Eleanor Harwell, abogada con oficinas en Pittsburgh, y una lista de credenciales que sugerían que era muy competente en su trabajo. ¿Qué clase de propuesta? Quiero ayudarles a restaurar este hotel de forma adecuada y completa. Tengo acceso a la herencia restante de Elizabeth.
Dinero que por derecho debería haber pertenecido a los Grandview y a sus descendientes. Me gustaría usarlo para financiar su renovación y convertir este lugar en el próspero negocio que siempre estuvo destinado a ser. Emma se acercó a su madre, sin dejar de mirar el piano que seguía tocando su fantasmagórica nana. ¿Cuál es la trampa? Eleanor sonrió con melancolía. No hay trampa, solo una petición. Cuando reabran, me gustaría que dediquen un memorial a la familia Grandview. Que la gente sepa lo que realmente pasó aquí para que su historia no se olvide de nuevo. Dudó un momento, luego continuó y me gustaría ayudarles a darles un entierro adecuado. Si sus muertes fueron un asesinato y no un suicidio, merecen descansar con dignidad. Clare miró alrededor del vestíbulo, imaginándolo restaurado a su esplendor original. Huéspedes registrándose en el escritorio de caoba. Familias reunidas alrededor de la chimenea en el comedor. Niños corriendo por la gran escalera mientras sus padres tomaban café y planeaban su día. El hotel vivo de nuevo, pero esta vez construido sobre la verdad en lugar de la mentira. Hay una cosa más, dijo Clare. Tenemos que involucrar a las autoridades. Si la confesión de Elizabeth es auténtica, esto es prueba de un triple asesinato. El caso puede tener más de un siglo, pero la verdad sigue siendo importante. Eleanor asintió. Ya me he puesto en contacto con la policía estatal y con la fiscalía. Están dispuestos a reabrir el caso basándose en la confesión de Elizabeth y las pruebas de apoyo que ustedes encontraron. Los Grandview por fin podrán ser exonerados de cualquier acto indebido. Esa tarde, mientras Clare y Emma estaban sentadas en el vestíbulo haciendo listas y planes para la renovación, volvieron a escuchar los pasos, pero esta vez el sonido era diferente, más ligero de alguna manera, acompañado de lo que parecía ser una conversación y risas. Una familia hablando en voz baja, satisfecha y en paz. ¿Oyes eso? Susurró Emma. Clare asintió. Pero por primera vez desde que habían llegado, esos sonidos no la asustaron. En cambio, se sintieron como una bendición, una señal de aprobación de la familia original del hotel. Los Grandview ya no estaban atrapados por la injusticia y los secretos. Eran libres de seguir adelante, sabiendo que su historia sería contada y su inocencia proclamada ante el mundo. La música del piano se intensificó, uniéndose a lo que podrían haber sido voces cantando un antiguo himno. Luego, gradualmente, los sonidos se desvanecieron hasta que solo quedaron los crujidos y suspiros normales de un edificio antiguo, como si los Grandview estuvieran finalmente despidiéndose. La renovación tardó 8 meses y fue financiada por el Fondo de Restitución de Eleanor y un generoso préstamo de la recién establecida Corporación de Desarrollo Comunitario de Millbrook, una organización que Eleanor había creado específicamente para ayudar a revitalizar el pueblo moribundo. La noticia de la verdadera historia del hotel se había extendido a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales, atrayendo a voluntarios, contratistas y curiosos de todo el estado. El trabajo reveló más secretos enterrados dentro de las paredes del hotel. Detrás del falso techo de la cocina, encontraron los libros de contabilidad originales de Harrison, que documentaban no solo el robo de Elizabeth, sino también sus planes para expandir el hotel. En el sótano, una piedra suelta en los cimientos ocultaba una cápsula del tiempo dejada por la familia Grandview, fotografías, cartas y pequeños objetos personales que pintaban un cuadro vívido de su vida cotidiana. Lo más notable fue que, cuando los trabajadores restauraron la habitación de la torre, descubrieron que había sido la sala de juegos de Anna, completa con muñecas, libros y juguetes que de alguna manera habían sobrevivido a más de un siglo de abandono. Emma insistió en que la habitación se conservara exactamente como la encontraron, creando un conmovedor memorial no solo del crimen, sino de la vida de una niña cuyo futuro había sido cruelmente robado. La reinvestigación oficial concluyó 6 meses después de la reapertura del hotel. Basándose en la confesión de Elizabeth y las pruebas de apoyo, la Policía Estatal de Pensilvania exoneró oficialmente a la familia Grandview de cualquier culpa y clasificó sus muertes como homicidios. Se celebró un servicio conmemorativo formal en el cementerio del pueblo, donde nuevas lápidas reemplazaron a las sencillas marcas que habían permanecido durante más de un siglo. Las nuevas piedras decían la verdad: Harrison, Margaret y Anna Grandview, familia amada, víctimas de la violencia, finalmente en paz. Clare estuvo junto a las tumbas con Emma y Eleanor, acompañadas por la mitad del pueblo y una sorprendente cantidad de visitantes que habían conducido desde estados vecinos para asistir. El servicio fue sencillo pero conmovedor, con lecturas de las cartas que Harrison y Margaret habían dejado y un coro de niños cantando el mismo himno que habían oído aquella noche en el vestíbulo.
¿Crees que de verdad están en paz ahora? Preguntó Emma mientras caminaban de regreso al hotel bajo la tarde de octubre. Clare miró el edificio que se había convertido en su hogar, con sus ventanas ahora relucientes de luz y su porche lleno de mecedoras donde los huéspedes podían sentarse a ver la puesta de sol sobre las montañas. El Hotel Grandview se veía como siempre debió haber sido, un lugar de bienvenida y confort, donde los viajeros encontraban descanso y las familias podían crear recuerdos. Creo que están contentos, dijo ella. Querían que se contara su historia y querían que su familia regresara a casa. Hemos logrado ambas cosas. 6 meses después, el Hotel Grandview reabrió sus puertas por primera vez en más de 30 años. Clare estaba en el vestíbulo, restaurado a su esplendor victoriano original, observando cómo se registraban sus primeros huéspedes. La araña brillaba con cristales nuevos. El escritorio de caoba relucía con cera fresca y flores frescas llenaban cada habitación. El olor a pan recién horneado flotaba desde la cocina, donde Clare finalmente había dominado el arte de hacer los bollos y muffins frescos que se estaban convirtiendo en la firma del hotel. La placa conmemorativa junto a la recepción narraba la verdadera historia de la familia Grandview, honrando a Harrison, Margaret y la pequeña Anna como las víctimas inocentes que habían sido. La habitación 6A se había convertido en un pequeño museo que exhibía las cartas y fotografías que habían revelado la verdad. Pero también era una habitación funcional para huéspedes otra vez, bellamente restaurada y constantemente calificada como el alojamiento más tranquilo y confortable del hotel. Emma, ahora de 16 años y gerente no oficial de redes sociales del hotel, estaba tomando fotos de todo para su cuenta de Instagram. Ya estamos completamente reservados hasta Navidad, anunció, ajustando la iluminación para una toma de la escalera restaurada. Al parecer, a la gente le encantan las buenas historias de fantasmas con final feliz. Aunque no creo que debamos mencionar que los fantasmas son en realidad nuestros ancestros. Eso podría ser demasiado extraño, incluso para los cazafantasmas. ¿Es un final feliz?, preguntó Clare, observando a una familia con niños pequeños subir la escalera hacia su habitación. Los padres parecían cansados pero emocionados, y su hijita no dejaba de hablar de querer ver la habitación de la torre donde solía jugar Anna Grandview. Emma consideró la pregunta, bajando la cámara. Creo que sí. Los Grandview obtuvieron justicia. Nosotras conseguimos un hogar y un negocio. Y la señora Harwell encontró una forma de enmendar los crímenes de su antepasada. Además, no hemos oído pasos misteriosos desde la ceremonia de reapertura. Clare sonrió. Era cierto. El hotel se sentía diferente ahora. Estaba en paz de una manera que no lo había estado cuando llegaron por primera vez. La conciencia de su presencia seguía allí, pero se sentía benévola, protectora en lugar de espectral. Los huéspedes a menudo comentaban la calidez y el confort del lugar, la sensación de ser cuidados por alguien que realmente deseaba que se sintieran como en casa. El negocio prosperaba más allá de los sueños más salvajes de Clare. Estaban reservados con meses de antelación, con huéspedes que regresaban año tras año y recomendaban el hotel a sus amigos y familiares. El pueblo de Millbrook también había comenzado a recuperarse, con nuevos negocios abriendo para atender a los turistas que venían a visitar el hotel embrujado con corazón, como lo había bautizado un bloguero de viajes. Esa noche, mientras Clare hacía su recorrido final antes de acostarse, un ritual que había mantenido desde su primera noche en el hotel, se detuvo frente a la habitación 6A. El museo era popular entre los huéspedes que venían a leer las cartas y a aprender sobre la historia del hotel. Pero esa noche, algo era diferente. En la vitrina de cristal que contenía la carta de confesión de Elizabeth, alguien había escrito un mensaje en lo que parecía ser jabón, tal como el mensaje que habían encontrado en el espejo hacía tantos meses. Pero este mensaje era distinto. Gracias por traernos a casa, Clare sonrió, deslizando sus dedos sobre las palabras. Gracias por esperarnos, susurró a la habitación vacía. Al darse la vuelta para irse, juraría haber oído la voz de una niña, tenue pero clara. Mamá, podemos descansar ahora. Nuestra familia ha vuelto. A la mañana siguiente, el mensaje había desaparecido. Pero Clare sabía que había sido real. La familia Grandview finalmente había encontrado la paz. No en la muerte, sino en la certeza de que su historia perduraría, contada con amor y respeto por los descendientes que nunca supieron que tenían. Clare Morrison había comprado un hotel embrujado por $1, buscando un nuevo comienzo después de que su mundo se desmoronara.
Lo que encontró fue algo mucho más valioso, un hogar, un propósito y la sabiduría de que a veces, las cosas más rotas pueden volverse hermosas de nuevo, si uno está dispuesto a cavar lo suficientemente profundo para encontrar la verdad. El Hotel Grandview estaba vivo otra vez. No a pesar de sus fantasmas, sino gracias a ellos. Y por primera vez en más de un siglo, todos sus residentes, vivos y muertos, estaban finalmente en paz. En el libro de visitas junto a la recepción, Clare había escrito un mensaje sencillo para los futuros visitantes: bienvenidos al Hotel Grandview, donde cada habitación tiene una historia, y cada historia merece ser contada. La verdad, tal como Harrison Grandview había prometido en su última carta, los había liberado a todos. Pero la historia no terminó ahí. 3 años después de la reapertura, Clare recibió una carta que cambiaría sus vidas una vez más. Provenía de un investigador genealógico en Oregón que había estado rastreando a los descendientes de familias que habían vivido en Pensilvania en la década de 1890. Dentro del sobre había una fotografía y un certificado de nacimiento. La fotografía mostraba a una joven sosteniendo a un bebé de pie frente a una casa cuya arquitectura era notablemente similar a la del hotel. El certificado de nacimiento era de Sarah Grant Morrison, nacida de Margaret y Harrison Grant el 12 de marzo de 1892. Pero adjunto al certificado de nacimiento había otro documento, un acta de matrimonio de Sarah Morrison con un hombre llamado James Thompson, fechada en 1915. Y junto a eso, un árbol genealógico que mostraba que la línea familiar Thompson se extendía hasta la actualidad. El investigador había encontrado otros descendientes de la familia Grandview. Emma, que ahora tenía 18 años y se preparaba para ir a la universidad, reconsideró sus planes tras leer la carta. Mamá dijo, mirando fijamente el árbol genealógico. Tenemos primos, miembros reales de la familia que ni siquiera saben que están emparentados con nosotras. Clare estudió los documentos, sintiendo la misma sensación de destino que la había llevado a pujar por el hotel en primer lugar. Quizás sea hora de otra reunión. Ese verano, el Hotel Grandview fue sede de su primera reunión familiar oficial, reuniendo a descendientes de la familia original de todo el país. Vinieron con sus propias historias y fotografías, sus propias leyendas y misterios familiares, y juntos crearon nuevos recuerdos en el lugar donde sus ancestros habían vivido, muerto y finalmente encontrado la paz. El libro de visitas del hotel se llenó de nombres que resonaban con el pasado, Grandview y Morrison y Thompson y otros cuyas líneas de sangre se remontaban a aquella trágica noche de 1892. Compartieron comidas en el comedor restaurado, contaron historias en el porche envolvente y se maravillaron del hecho de que el destino los había traído a todos de vuelta a donde comenzó la historia de su familia. Y si a veces, a altas horas de la noche, los huéspedes reportaban escuchar el sonido de niños jugando en los pasillos o olían el tenue aroma del perfume favorito de Margaret Grant, a nadie le importaba. El hotel se había convertido en lo que Harrison y Margaret siempre habían soñado que sería. Un lugar donde la familia se reunía, donde se compartían historias y donde el amor trascendía incluso la propia muerte. Clare Morrison había comprado un hotel embrujado por $1 y había descubierto que el hogar no es solo un lugar. Son las personas que eligen quedarse, las historias que se transmiten y el amor que perdura sin importar cuánto tiempo pase. El Hotel Grandview se erigió como prueba de que algunos finales son en realidad comienzos, y que los viajes más importantes son aquellos que nos devuelven al lugar al que pertenecemos.